Hermanos y hermanas, prepárense para uno de los relatos más impactantes de nuestra fe. Hoy les traigo una historia que ha estremecido a creyentes de todo el mundo. ¿Se imaginan ser testigos de la manifestación de Cristo en plena misa en el Vaticano? Así es, un evento que dejó a miles de personas sin aliento, preguntándose si habían presenciado un milagro. Hoy, reviviremos cada detalle de esa aparición divina, una visión que nos desafía a creer en lo imposible. Pero antes de seguir, suscríbete si amas a Dios. No te apartes ni un segundo, porque lo que te voy a contar te llevará a cuestionarte el poder de la fe y el misterio de la divinidad. En el corazón del Vaticano, en la majestuosa Basílica de San Pedro, durante la misa de las 10 de la mañana del 20 de mayo, algo verdaderamente extraordinario sucedió. Miles de fieles de todas partes del mundo se congregaron para orar, sin imaginar que serían testigos de lo que muchos describen como un milagro. Desde Filipinas, Brasil, Kenia y Canadá, los peregrinos llenaban la iglesia cuando, de repente, una luz resplandeciente inundó el altar. ¿Qué harías si en medio de una misa una figura celestial comienza a manifestarse ante tus ojos? Cuando el sacerdote levantó la sagrada hostia, un resplandor intenso llenó la nave central, y en medio de esa luz deslumbrante empezó a materializarse una figura majestuosa. Los feligreses no podían creer lo que veían. Era la figura de Cristo, suspendida en el aire, irradiando una paz y amor infinitos. Genoveva Martínez, una humilde peregrina mexicana, recuerda con lágrimas en los ojos el momento en que la visión apareció. Fue el instante más sagrado de mi vida, asegura. Otros testigos como Jorge Almeida, un ferviente católico brasileño, describieron el rostro de Cristo como una imagen de pureza absoluta, con una serenidad que parecía capaz de sanar cualquier herida del alma. Pero esto no fue todo. Algunos incluso afirman haber escuchado la voz de Jesús en sus propios idiomas. María Ivanova, una campesina rusa, dice que Jesús le habló en su lengua materna, transmitiéndole consuelo y esperanza en un momento en que ella más lo necesitaba. Y no fue la única. Muchos otros fieles de distintas naciones narraron experiencias similares, pero quizá los testimonios más impresionantes fueron los de aquellos que aseguran haber sido sanados de enfermedades y dolencias físicas en el preciso momento de la aparición. Takeshi Watanabe, un hombre japonés que había perdido la vista hace 10 años, cuenta cómo, milagrosamente, recuperó su visión al contemplar la figura celestial. La experiencia no solo sanó cuerpos, sino también almas. Daría Rodríguez, una mujer colombiana que cargaba con el dolor de una pérdida, sintió como una paz reconfortante la envolvía, liberándola del peso de su sufrimiento. Este tipo de historias nos invitan a reflexionar profundamente sobre el misterio de la fe. ¿Es posible que el cielo se manifieste en nuestro mundo? ¿O es solo la necesidad humana de encontrar consuelo en lo inexplicable? Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que este evento fue realmente una aparición de Cristo o solo una ilusión colectiva? Dale me gusta y comparte este video si esta historia tocó tu corazón y únete a nuestra comunidad para más relatos que fortalecen nuestra fe. Antes de seguir con este mensaje divino, suscríbete si amas a Dios. Recuerda, la fe no se basa únicamente en los milagros, sino en la devoción y el amor con el que vivimos día a día. Pero estos momentos nos recuerdan que quizá, solo quizá, Dios sigue manifestándose entre nosotros para darnos esperanza en un mundo tan necesitado de ella. Aquel 20 de mayo, el ambiente dentro de la Basílica de San Pedro era solemne y lleno de expectativa. Los fieles, sumidos en oración, esperaban recibir la bendición, pero jamás imaginaron que serían testigos de un evento sobrenatural. En el instante exacto en que el sacerdote elevaba la sagrada hostia, un resplandor cegador invadió la basílica.
La multitud contuvo la respiración. Una luz celestial, intensa y envolvente, llenó cada rincón de la iglesia, cubriendo de claridad el altar y deslumbrando a los fieles presentes. ¿Imaginas estar ahí, en ese momento en que todo cambia? ¿Enfrentarte al poder divino en su máxima expresión? Justo en ese instante, algunos comenzaron a notar una figura que parecía materializarse en el aire. Los murmullos de asombro se convirtieron en oraciones y exclamaciones emocionadas. Y en cuestión de segundos, la silueta de Jesucristo tomó forma, elevándose sobre el altar, con una túnica blanca que resplandecía como si fuera tejida de pura luz celestial. La figura irradiaba una paz indescriptible, y su presencia llenó de amor y serenidad a todos los presentes. Era como si el mismísimo cielo se hubiese abierto y el Hijo de Dios hubiese descendido para estar entre sus fieles. Genoveva Martínez, una humilde mujer de México que había viajado a Roma para vivir una experiencia de fe, no podía contener las lágrimas al recordar lo que vio. Nunca en mi vida he sentido algo así. Era como si mi alma reconociera a Jesús, como si todo el dolor y sufrimiento desaparecieran ante su sola mirada, relata Genoveva, con la voz entrecortada. Su testimonio, lleno de emoción y verdad, se une al de cientos de personas que vieron la misma imagen, la misma figura gloriosa y etérea. Para muchos, no se trataba solo de una visión. Era una revelación que tocaba lo más profundo de su ser, que les daba la certeza de que la presencia de Cristo seguía viva, guiando a la humanidad y recordándonos la promesa de la salvación. Pero la historia no termina aquí. Este milagro no solo cambió el espíritu de los presentes, sino también sus cuerpos y sus vidas de formas inimaginables. Uno de los testimonios más asombrosos fue el de Takeshi Watanabe, un hombre japonés de 57 años, quien había perdido la vista una década atrás debido a complicaciones de salud. Takeshi, quien solo podía moverse gracias a la ayuda de su esposa, experimentó algo que él describe como un renacimiento. Al contemplar la luz y la figura de Cristo, sintió como una energía cálida y vibrante fluía a través de su cuerpo. Primero sentí calor en los ojos y luego, poco a poco, fui viendo formas, sombras y después, la luz. En cuestión de segundos, pude ver claramente el rostro de mi esposa y la imagen celestial que estaba frente a nosotros. Antes de seguir con este mensaje divino, suscríbete si amas a Dios. Para Takeshi, aquello no era solo un milagro, era una segunda oportunidad, una muestra de que Dios había escuchado sus oraciones y que su fe no había sido en vano. Su relato fue tan impactante que incluso algunos médicos presentes afirmaron que aquello desafiaba toda lógica médica. Otra de las experiencias que tocó profundamente a los fieles fue la de María Ivanova, una mujer rusa de 32 años, cuya vida había estado marcada por el sufrimiento y la incertidumbre. María relata que, al mirar la aparición de Cristo, comenzó a escuchar una voz en su mente, una voz profunda, suave y reconfortante, que le hablaba en su propio idioma. Me decía que no tuviera miedo, que Él estaba conmigo, que nunca me dejaría sola. María, que había llegado a Roma en busca de consuelo tras perder a su esposo en un accidente, sintió como cada palabra llenaba su ser de esperanza y paz. Fue como si la voz de Jesús estuviera sanando sus heridas invisibles, recordándole que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios estaba presente. El padre José García, un sacerdote español de 58 años que ofició la misa aquel domingo, también fue testigo de la aparición. Su voz temblorosa y cargada de reverencia refleja el impacto que el suceso tuvo en su vida. Llevo décadas celebrando la Eucaristía y jamás en mi vida había experimentado una manifestación tan clara y poderosa de la presencia divina. Fue como si el mismo Jesucristo descendiera de los cielos para bendecirnos a todos. El padre García
describe cómo cayó de rodillas en un acto de adoración. Con la cabeza inclinada, el sacerdote sintió que una paz profunda lo envolvía, llenándolo de una certeza incuestionable de que su vocación y su fe estaban siendo fortalecidas. Pero no todos los que escucharon la historia aceptaron esta aparición como un milagro. Mientras millones de fieles han sido renovados en su fe, otros se han mostrado escépticos y buscan explicaciones racionales para lo ocurrido. Desde la Santa Sede, el Vaticano ha sido cauteloso al abordar el tema. El Papa Francisco, en una breve mención, pidió a los fieles calma y prudencia. La fe no se basa en milagros espectaculares, sino en la práctica del amor y la compasión en el día a día, dijo el pontífice. Sin embargo, su llamado a la paz no impidió que esta historia recorriera el mundo y se convirtiera en un símbolo de esperanza y fe para millones de personas. A medida que más testimonios se suman a la historia, el fervor religioso sigue creciendo. En lugares como Nueva York, París y Río de Janeiro, grupos de fieles han organizado vigilias y peregrinaciones hacia el Vaticano, buscando acercarse a lo que consideran una señal divina en tiempos difíciles. La anciana María Esposito, de 87 años, viajó desde las verdes colinas de Toscana para vivir este momento. A pesar de sus dolencias, la anciana recuerda que, al ver la figura de Cristo, sintió un calor que recorrió su cuerpo y alivió su dolor. Fue como si toda la carga de mi vida se disipara en un instante, comenta María entre lágrimas, recordando aquel momento como el más trascendental de su vida. Este suceso ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, renovando su fe y esperanza. ¿Fue realmente una aparición de Jesucristo? ¿O fue acaso una experiencia colectiva alimentada por el fervor y la necesidad de esperanza en tiempos de dificultad? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue un verdadero milagro o una ilusión colectiva? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y si este relato ha tocado tu corazón, compártelo para que otros también encuentren inspiración. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias que fortalecerán tu fe. A medida que la noticia del evento en el Vaticano se extendió por todo el mundo, miles de personas acudieron a las iglesias en sus comunidades para rezar y pedir un milagro propio. Algunos de los testigos comenzaron a compartir sus relatos con medios y familiares, dejando en claro que sus vidas jamás serían las mismas. Antes de seguir con este mensaje divino, suscríbete si amas a Dios. Para doña Sofía Rossi, una mujer italiana de 75 años, aquel momento fue un regalo inesperado. Sofía, quien nunca había salido de su pueblo en la región de Calabria, narró que ver a Cristo fue como si su vida cobrara un sentido nuevo y profundo. Su voz se quiebra al recordar cómo, por un instante, sintió que el tiempo se detenía, y el pasado, sus penas y sus miedos, se desvanecían en la luz de aquella presencia divina. Toda mi vida me había sentido sola, confesó con un hilo de voz. Pero ese día, mientras miraba el rostro de Jesús, sentí que me amaba, que siempre había estado allí para mí. Pero aquí no termina el relato de los milagros. Algunos testigos aseguran que algo inexplicable sucedió en sus cuerpos en el instante en que la aparición llenó la Basílica de San Pedro. Uno de los relatos más impactantes es el de don Carlo Santini, un anciano de 82 años que padecía una enfermedad degenerativa en sus huesos que le impedía moverse con facilidad. Don Carlo había perdido la movilidad en sus piernas hacía más de 5 años y dependía de una silla de ruedas para desplazarse. Sin embargo, él insiste en que, en el momento de la aparición, sintió un calor inexplicable en sus piernas, como si algo las envolviera y las despertara después de años de inmovilidad. Era como si una energía cálida bajara desde mis piernas hasta mis pies, y luego simplemente me levanté. Sentí una fuerza en mis huesos que nunca pensé volver a sentir.
Con lágrimas en los ojos, don Carlo relató cómo, ante la sorpresa de su hija y de otros peregrinos, comenzó a dar sus primeros pasos en años. Pero no fue el único. Clara Gómez, una joven madre de Argentina que había viajado al Vaticano para pedir por la salud de su hijo, recuerda cómo su hijo Lucas, quien padecía una enfermedad rara del corazón, experimentó un cambio radical. En medio de la ceremonia, cuando la figura de Cristo se materializó, Clara sintió un pulso vibrante que emanaba del pecho de su hijo, como si el propio Cristo lo hubiera tocado. Sentí como si el corazón de Lucas se estabilizara. Fue un milagro. Desde entonces, no ha vuelto a presentar ningún síntoma. Historias como estas fueron repetidas por otros fieles que, al retornar a sus hogares, comenzaron a notar mejoras físicas y emocionales en ellos mismos y sus seres queridos. Algunas personas con enfermedades crónicas aseguran haber sentido una paz que los acompañó días después, como si la experiencia hubiera dejado una energía sanadora en sus cuerpos. Mientras los testimonios de sanación y experiencias místicas se multiplicaban, la ciencia y algunos sectores más escépticos comenzaron a buscar respuestas alternativas. Algunos expertos argumentaron que las manifestaciones podrían haberse tratado de un fenómeno de sugestión colectiva. La doctora Emily Richards, psicóloga especializada en fenómenos de masas, sugirió que las fuertes creencias y emociones podrían haber llevado a los fieles a experimentar estas visiones. La mente humana es capaz de crear experiencias intensas en momentos de gran simbolismo y emoción, explicó la doctora Richards. No se trata de negar la fe de estas personas, sino de entender que el poder de la mente puede llevar a percepciones profundas y vívidas. Sin embargo, muchos creyentes rechazaron estas teorías y se mantuvieron firmes en su creencia de que lo que vieron y experimentaron fue real. Los teólogos y filósofos también se unieron al debate, analizando las implicaciones de este evento. Algunos teólogos consideran que, en tiempos de incertidumbre y dolor global, este tipo de manifestaciones puede ser interpretado como un llamado a la fe y la unión espiritual. El reverendo Michael Thompson, un prominente líder religioso de los Estados Unidos, expresó: «Si estas experiencias son verdaderas, son una señal de que Dios aún obra en este mundo, recordándonos que la fe sigue siendo una fuerza poderosa en la vida de los seres humanos». En un mundo lleno de conflictos y dudas, esta experiencia plantea una pregunta. ¿Será esta aparición una señal divina en un momento crítico para la humanidad? Antes de seguir con este mensaje divino, suscríbete si amas a Dios. A lo largo de los meses siguientes, la historia continuó resonando en los corazones de millones de personas. Comunidades católicas de distintos rincones del planeta organizaron encuentros y oraciones, buscando acercarse más a la fe y al mensaje que sentían que Jesús les había dejado a través de esta aparición. En Brasil, multitudes comenzaron a reunirse en la famosa Basílica de Aparecida, realizando vigilias nocturnas para agradecer y pedir un milagro en sus vidas. En Filipinas, una gran procesión en honor a la Virgen María incluyó una misa especial para celebrar lo que muchos consideran un renacimiento espiritual. En ciudades como Nueva York y París, se formaron grupos de oración que se reúnen regularmente para conmemorar esta aparición y pedir una conexión personal con Cristo. Cada vez más peregrinos emprendieron viaje al Vaticano, algunos de ellos vendiendo sus pertenencias para poder costear el viaje y vivir lo que consideran una experiencia única. Uno de los relatos más conmovedores proviene de Samuel Ortega, un joven de 24 años que se había apartado de la fe tras perder a su madre. «Perdí la esperanza, no encontraba sentido a nada», confiesa Samuel. Sin embargo, al enterarse de la aparición en el Vaticano, sintió una fuerza inexplicable que lo llevó a volver a la iglesia y a retomar su vida de oración.
Fue como si el Señor me estuviera llamando de vuelta, relata Samuel, emocionado. Desde entonces, afirma haber recuperado una paz que no sentía desde hacía años. Mientras tanto, en el Vaticano, las autoridades eclesiásticas continúan investigando los testimonios y las posibles explicaciones. Aunque la Iglesia suele ser reservada en cuanto a estos fenómenos, se ha confirmado que están recopilando relatos y que varias comisiones están trabajando para analizar los testimonios con seriedad y objetividad. El cardenal Angelo Conti, uno de los líderes de la investigación, explicó en un comunicado que la Iglesia toma en serio este tipo de eventos, pero siempre mantiene una postura de prudencia. No buscamos alimentar la fe con milagros, sino fortalecerla a través de la oración y la comunión, afirmó. Sin embargo, el cardenal también aseguró que, si la investigación concluye que se trata de un evento inexplicable, esto representaría un testimonio importante para la comunidad católica y la humanidad entera. Este evento, que desafía la lógica y la comprensión humana, invita a la reflexión profunda. ¿Es posible que Cristo se manifieste hoy para recordarnos el amor y la compasión? ¿Podría ser un llamado a la humanidad para volver a la fe y la unión en tiempos de conflicto y desesperanza? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que este evento en el Vaticano es una manifestación divina o una experiencia colectiva? Te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios y a unirte a nosotros en la reflexión. Si esta historia ha tocado tu corazón, te pedimos que compartas este video para que otros también encuentren inspiración en estos tiempos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de más historias que profundicen nuestra fe y nos lleven a reflexionar sobre lo sagrado.